estás? Soy Nelson Fleitas. Bueno, te pasaba por acá para completar un poco el video. ¿Te acordás que habíamos hecho un video anterior que está ahí en el canal de YouTube? Hablando de las fases de la prevención de recaída. Habíamos hablado de la página 1 en dos filminas que hablaban de... Estas dos filminas las vas a encontrar en el video anterior donde hablamos de prevención de recaída de la fase 1. Así que son de las que hablaba recién. Acá tenemos, bueno, la fase 2 que habla de un estado de alteración, donde se registra el equilibrio y no se considera un riesgo, se subestima. Hablamos de desequilibrio cuando pasan situaciones que alteran el estado nervioso, el estado de ánimo, el correcto funcionamiento del pensamiento que uno va adquiriendo, digamos, una vez que pasa una etapa de desintoxicación, una vez que empieza un proceso de toma de conciencia y demás. Esto se da cuando uno empieza a reinsertarse, empieza a realizar un trabajo, empieza a vincularse con otros entornos y demás. La fase 2 de este estado de alteración nos habla... Filmina de la fase 2, estado de alteración. Estaba diciendo recién, lo que el tratamiento y el proceso de desintoxicación eh, van acomodando, estas fases lo tienden a desacomodar un poco. No se piensa con claridad, no se expresan los sentimientos, eh, falta de claridad para recordar las prioridades, bueno, falta de descanso, problemas para dormir, para relajarse, mal manejo del estrés y de las emociones, de los impulsos, de los enojos, se acumulan molestias y sin expresarse se vuelven a los viejos, y sin expresar estas molestias, estas conductas que empiezan a aparecer, se subestiman y demás, y ahí se vuelve a los viejos patrones de conducta, ¿no? Se subestiman y se incrementan en un estado de negación, volviendo un poco al egocentrismo, que no me importa nada más que lo que me está pasando a mí, lo que me está molestando a mí y lo que me está disciplinando en este momento. La fase 3, que es la evasión, que justamente siguiendo con este tema, se intenta, ahí te voy a dejar la filmina para que la veas, la fase 2, y esta es la fase 3. Bueno, se intenta reducir las emociones displacenteras a través de la fuga y se desvía la compulsión se desvía la compulsión justamente en comidas, en compras, en ejercicios, sexo, cigarrillos, redes sociales, trabajo, celos, violencia, etc. Muchas cuestiones que acá son, por lo general, se subestiman, no se... Filmina número 3, fase de evasión, y filmina número 4, fase de negación. En la etapa de drogodependencia, sin poder controlar absolutamente nada, es necesario hacer entender, porque cuando aparece esto de volver a subestimar, es necesario hacer entender que nunca antes los hijos, el trabajo, la pareja, la familia han evitado que consuma. Por lo tanto, cuando en esta etapa de negación vuelve a utilizar esto como justificación o como escudo, como herramienta, no es real. Entonces hay que ahí trabajar mucho con estos temas. Bueno, también te voy a poner la filmina de la... Tal vez tienen algunas diferencias en lo que yo te estoy diciendo y en las filminas que vas a leer, pero bueno, son sutiles porque para leerlo un poco más rápido. Eh, Fase número 5, estado de crisis. La fase número 5 tiene que ver con el estado de crisis y con lo que se llama comúnmente el efecto bola de nieve, ¿no? Son problemas y conflictos que se acumulan, planes que fallan, sentimientos de impotencia, frustración, desestabilización. El adicto continúa cerrado a la ayuda, se aparta del programa, se aparta de los grupos, se aparta de la terapia, tiene peleas con la pareja, tiene peleas con los padres, tiene situaciones de molestia con los hijos, en fin. Todo esto se va incrementando. Fase número 5, estado de crisis, efecto bola de nieve. Y fase número 6, inmovilización, estado de aislamiento y angustia. La vida se vuelve ingobernable, aún sin consumo. La salida más conocida es la evasión mediante el consumo, la compulsión de conductas y hábitos nocivos, como decíamos en la filmina número 3, comida, sexo, trabajo, exceso, deporte, cigarrillos, exceso, de lo que sea, pero reemplaza, ¿sí? Esta es la filmina número 5, te la voy a dejar ahí también para que la puedas ver. Fase número 6, inmovilización. Viene el Capitán Frío y te deja congelado. Bueno, hay que poner un poco de humor. La filmina número 6 tiene que ver con la sensación de haberse rendido, con una visión del espiral que se llama el espiral descendente, bueno, con la creencia de que
no voy a poder, ahí se corre la negación y empieza como el victimismo, que al final todo me sale mal, ¿viste? Todo está mal, todo es al pedo, para que el proceso, para que la terapia. Hay abandonos ahí, hay abandonos de proceso, abandono de terapia, abandono de un montón de cosas. Nada tiene sentido, no puedo, no puedo, no puedo. Autocompasión, victimismo, aislamiento, angustia. La fase 6 es muy, muy, muy ligada con la que viene. Fase 7, comportamiento abortivo. Y fase 8, pérdida de control. Victimismo, aislamiento, angustia. La fase 6 es muy, muy, muy ligada con la que viene después, que es la fase 7, comportamiento abortivo, que es justamente donde se empiezan a abandonar cosas que supuestamente en este momento el adicto no le funcionan. Se empieza a autoconvencer y autoengañar de que nada de esto funciona y empieza a abortar herramientas. Deja de pedir ayuda, deja de ir a la iglesia, deja de ir al grupo, deja de ir a papá, y comienza de a poquito a ponerse en situación de riesgo, a exponerse con pensamientos de consumo, porque al final yo lo voy a controlar, porque quiero salir de este estado que me encuentro de impotencia, de víctima, de angustia, qué sé yo, y empieza con el pensamiento repetitivo de la ilusión de control. Pasado el proceso de abortar un montón de cuestiones que lo sostienen y que lo contienen, se vuelve a aislar y vuelve a pensar que puede controlar las sustancias. Fase 8 de la pérdida de control, el autoengaño, se olvida de que alguna vez consumió y que consumir era malo, empieza a exponerse con otros ambientes, empieza de euforia, justifica, con pensamientos y acciones que de alguna manera se da permisos que antes no se daba mientras estaba contenido, había un montón de cosas que no podía hacer. Ahora, en esta fase 8, que es la pérdida de control, empieza a hacer todo junto lo que no podía hacer antes. Por ende, se pone en riesgo. Empieza a manejar dinero, empieza a coquetear con entornos nocivos, empieza a coquetear con gente de consumo, y de ahí, bueno, 2 más 2 son 4, ¿no? Empieza a... Fase número 9, situación de riesgo, episodio de consumo y recaída. En fin, no, nadie me entiende, todo culpa de los demás, bla, bla, bla. Minimiza. Y por ende, la fase 9 tiene que ver con tanta exposición, con una vuelta a un episodio de consumo y con una vuelta, si no se lo contiene a tiempo y no comprende esto a tiempo, con una vuelta al consumo. Hay consecuencias de todo este quilombo que estaba haciendo, de toda esta exposición, hay consecuencias. Consume un episodio de consumo. Un episodio de consumo que por ahí fue leve, menos leve, no importa, pero que genera culpa, ¿sí? Este es el circulito adictivo. Un episodio de consumo genera culpa, la culpa genera consecuencias, la consecuencia y el haber visto que esto, tú, ¿por qué a mí? ¿Por qué pasó? Genera depresión. El estado depresivo y angustiante vuelve a generar ganas de consumir y así sucesivamente. Esta es la fase número 9 que tiene que ver con la recaída, obviamente con la recaída del consumo. Te vamos a poner todas las filminas para que las puedas leer, para que las puedas ver. Más o menos son 9 fases en las que cada una de ellas, más allá del resumen que te puedo hacer yo, son 9 fases de prevención de recaídas que te pueden ayudar muchísimo, porque cada una de estas fases tiene un montón de cosas para desarmar. Tiene un montón de cosas para que vos te sientes a escribir, te pongas a desarmar, te pongas a identificar en tu propia historia y en la historia de los demás, ¿no? El programa habla mucho de esto, el programa Matrix también habla mucho de esto. Y también lo podés consultar con nosotros, conmigo, en cualquiera de nuestras redes sociales. Ya sabés, la orientación, la atención es gratuita, sin cargo. Así que bueno, si te gustó el video y querés compartirlo con alguien que lo necesite, ya sabes cómo es. Gracias y nos vemos pronto. Bueno, acá te dejo las filminas para que las veas un poco más tranquilo. Cada una de estas filminas tiene un montón de cosas para poder trabajar, para poder desarmar, como te dije antes. Algunas no están muy claras, podés consultarnos cualquier duda y podés incluso trabajarlas con nosotros. Son fases de prevención de recaídas, de lo que no se debe descuidar, de lo que se tiene que trabajar, de lo que no se debe hacer. Como siempre te digo, no te puedo decir lo que tenés que hacer, te puedo decir lo que no me funcionó y lo que sabemos ya que no funciona. Así que bueno, esto es todo. Muchas gracias por compartir este video.